nuestra composición. La conferencia de silla es la 2. Se llama ¿Qué es la muerte? ¿Qué muere y qué no muere? Estoy aquí volviendo a dibujar nuestra composición de cuerpo físico, alma y espíritu. Este es nuestro espíritu y nuestro espíritu también está dentro de cada una de nuestras formas de ser. Ustedes verán, todos esos temas están puestos en ese orden por un motivo. Y ahorita no alcanzo a explicarles por qué, sino cada uno descubre por qué ese orden tiene un impacto en la psicología. O sea, tiene un impacto en el propio camino de conocerse a sí mismo. Este tema, en el primer tema, lo que se busca es que una persona plantearle un trabajo que es autotransformación psicológica. Segundo, el nacimiento interior. Y tercero, dedicarse al servicio de los demás razonablemente y progresivamente como le vaya surgiendo, ¿no? Entonces, dentro de ese trabajo, dentro de esos 3 trabajos que ayer los llamamos, bueno, uno es la eliminación o limpieza o muerte, que propuse el que hizo un trabajo que llegara a ser 24 horas por día. El segundo trabajo es el nacimiento. Y el tercer trabajo es el servicio. Por eso, esta conferencia es la segunda. Buscar que exploremos qué es ese tema de la muerte, qué muere y qué no muere. Entonces esa palabra lo primero que transmite generalmente es miedo. No sé si para la mayoría de humanos hay un porqué de temerle a la muerte. Y ese yo creo que es uno de los primeros ejercicios de reflexión que uno debe sacar de la conferencia de hoy. Es ir a sentarse solito y escribir cuál es la primera sensación que yo tengo cuando escucho esa palabra muerte. ¿Qué siento? ¿Por qué siento esto? Porque hay relación, ¿no? Como les dije ayer, aquí está el dibujito. En este presente confluye todo mi pasado. O sea que todos mis recuerdos son activados en un momento y vienen y me invaden en este momento. Entonces, cuando uno escucha la palabra muerte en el presente, lo que está pasando, ¿qué es? Que yo recuerdo que eso es doloroso, que yo recuerdo que eso es perder, que yo siento una cosa y otra. Todos estos recuerdos de mi pasado, de mi memoria, vienen en este momento y me invaden. O sea, yo estoy poseído en este momento por todos esos recuerdos. Y en este trabajo, como el primer trabajo es limpiar, se propone en este trabajo llegar a 24 horas de limpieza. Y 24 horas de limpieza significa que yo pueda ser capaz de observar que tengo que limpiar. Ese es el primer trabajo. Entonces, la palabra muerte puede parecer dura, pero si ustedes se fijan, cuando yo estudié esta conferencia como la 4ª vez, la pregunta que me hice para poder comprender ese tema es: ¿hay algo que no muera? ¿Hay algo que no muera? Y entonces me fui a buscar todas las plantas, todos los animales, todas las sustancias que llamamos vivos, de los seres unicelulares, pluricelulares, bacterias, virus, todas surgen y se van. Hasta la mesa nace un día y un día muere. Todo un bombillo sirve un tiempo y se va. El aire acondicionado, el televisor, una familia, una empresa, nace y muere. Todos nacen, todas las cosas nacen y mueren. Y durante ese proceso le prestan un servicio a otros. Entonces, ¿a qué nos trae eso? Que hay que explorar ese tema del miedo a la muerte, que de pronto les voy a dar una pista. Ese miedo está directamente relacionado con un tema de orgullo
que es necesario estudiarlo en profundidad. De pronto ahorita esa palabra no dice mucho, pero hay una pista muy importante para entender por qué uno le tiene miedo a la muerte. Inclusive en otros temas me puedo extender un poco más, porque de verdad que uno no entiende cómo observarse y qué es lo que voy a observar dentro de sí mismo. ¿Qué yo puedo eliminar de mí para dejar de tenerle miedo a la muerte? Si uno le quita el miedo a la muerte, pues ya está en paz frente a cualquier aspecto. Inclusive si uno le quita el miedo a la muerte, se muere el ser querido, o se muere el vecino, o se le muere la empresa, o se le muere la mesa, o se le muere el aparato. Esto tranquilo. Entonces lo primero es acercarse y reflexionar en que todo muere, todo cuando nace está destinado a la muerte. Aquí es el nacer del humano y aquí voy a poner que es la muerte. Entonces hay un proceso de nacer y muerte físico, pero esto es lo visible. Lo invisible lo voy a hacer acá, bueno, lo voy a hacer con verde. Lo invisible, que es nuestra alma, está en este momento en un estado, con una variación, y aquí otra vez en otro estado, con unas diferentes variaciones. Y aquí viene otro proceso que empieza, que lo llamamos reencarnación, o sea, muere, vuelve y nace, y vuelve y empieza otro ciclo, igualito, con unos sucesivos presentes, en donde esa calidad de esa energía vuelve y encarna acá en el cuerpo, sigue otro proceso, etcétera, y otro proceso. Esa es la línea de nuestra energía. Y el espíritu siempre es, no lo voy a poner en el tiempo, sino siempre es, entonces lo voy a poner así, es independiente del tiempo, siempre es. Entonces no está sujeto al tiempo, sino siempre es. Pero siempre es, se viste temporalmente. Aquí dentro de cada partícula de estas, se viste. Todo está fundamentado en esa energía divina, que se viste temporalmente. Sí, o sea, aquí yo me he visto de Cristian, y después me voy a vestir de Laura. Y de pronto en la anterior me vestí de José. Y ya me encontré temporalmente. Bueno. Entonces, familiarizarse con que todo nace y muere y empezar a estudiar y darse cuenta que todo, que inclusive Cristian, nací y voy a morir. Mi nombre, este vehículo físico, mis pensamientos y mis recuerdos van a morir. Pero hay algo dentro de mí que no va a morir. Entonces, familiarizarse con esa idea permite reflexionar y acercar esta idea fundamental de una limpieza continua 24 horas. Limpiarse, eliminar o morir continuamente significa, en un dibujo, voy a tratar de hacer un dibujo, significa que cada día la sustancia de mi alma está más purificada. Eso significa. O sea, si yo aquí el día de hoy tengo 1.000.000 de efectos, mañana tengo 1 menos, o 2 menos, o 10 menos. Entonces, el alma está un poquito menos condicionada. Entonces, eso nos lleva a que todos esos ciclos de nacer y morir están representados adentro de uno mismo de diferentes maneras. Entonces, voy a explicar. Hay 3 tipos de muerte que se comparten en esta enseñanza. Entonces, voy a hablar de primero de la muerte física. La muerte física la llamamos a este último pedacito de la existencia, pero voy a hacer una franja acá de 72 horas para entenderlo. O sea, esta es una franja de 24 horas, 24 y 24 horas. Les voy a explicar qué es lo que pasa en este nivel. Digamos que ocurrió una circunstancia, un accidente. Esto que yo llamo persona está en un estado y parece que perdió los signos vitales. Entonces, el proceso de la muerte física empieza con un estado de catalepsia. La catalepsia es un estado en el que la persona está aparentemente muerta, pero es desconectada
temporalmente y puede volver en cualquier momento a incorporarse en el cuerpo físico. Entonces el proceso de catalepsia inicia y en la muerte física lo primero que ocurre en los primeros 5 minutos, que ustedes si han investigado se darán cuenta, hay una retrospección. Lo primero que pasa es que la persona, inclusive esto empieza antes de que venga la misma muerte. No sé si ustedes han leído y les ha pasado que justo cuando uno está frente a una posibilidad de un accidente, uno siente que toda la vida le pasó por delante. Exactamente eso pasa. Porque cuando uno está cerca de la posibilidad de la muerte, toda la vida se devuelve. Entonces son 5 minutos de una retrospección, que es escena por escena me voy devolviendo y me hago más o menos consciente de todo lo que pasó en esta existencia. Y esto tiene un objetivo y es hacer un proceso de comparación entre el objetivo o la misión de esta existencia versus lo que pasó. Porque cada existencia tiene una misión. Hay un objetivo en cada existencia. Entonces esta primera retrospección es una comparación frente a lo que iba a ser y lo que pasó. Después a las 24 horas viene una evaluación en uno de los tribunales de la ley interior, en la que se va a mirar el estado del alma, ¿no? O sea, el cuerpo físico tiene poca importancia en la evaluación interior, porque generalmente inclusive funciona, uno tratándolo como una porquería, inclusive sigue funcionando el cuerpo físico. Lo que uno estudia principalmente, el cuerpo físico hay que cuidarlo y cada vez aprender a cuidarlo, pero el trabajo acá es de nuestra energía, del alma. A las 24 horas físicas hay un proceso en el que se evalúa el estado. ¿Qué es? Evaluar el estado es la cantidad de defectos, o de ello es, y el peso. Entonces imagínense que la ley llega y pesa esta alma. Sí, o sea, más o menos aquí al final. Dice, ¿cuánto pesa esta alma? O sea, ¿qué tanto se engordó de defectos? Eso es. Y no para juzgarla bien y mal, eso es un concepto humano. No importa si está bien pesada y la persona se portó mal, que lo que llamamos mal, no importa. Porque todo eso ocurre por algo y es para el bien. Cada persona cada alma que entra en un estado de condición, significa que está ingresando a las profundidades de la oscuridad para, cuando se encienda, tener más sabiduría. O sea, más nivel de oscuridad, más nivel de sabiduría. Por eso nosotros juzgamos a una persona de una forma como si fuera malo estar en un estado de condición. Pero realmente eso es una calificación del ego. Entonces aquí la ley lo que dice es, bueno, otro proceso de comparación es, al terminar la existencia anterior, estaba así de gordito. Y ahora, ¿qué tan gordito está? ¿Cuánto creció ese ego? Eso es así. El tercer proceso a las 72 horas es un poco más profundo y es la calidad. O sea, aquí está el estado y esta es la acción. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa existencia? Entonces lo que se van a mirar son 3 aspectos. Aquí hay 2. Se van a mirar las obras buenas y malas de cada defecto. Buenas y malas. ¿Cómo así que obras buenas y malas de los defectos? Sí, por ejemplo, un esposo puede tratar violentamente a su esposa en nombre del amor. No sé si habrán escuchado eso. El hombre la cela porque la ama. Es un pequeño ejemplo. Cualquier persona ajena que juzgue eso solo es una opinión subjetiva. Pero esa persona o esa conciencia dentro de sí misma, si al final del proceso le preguntan, bueno, ¿usted qué hizo? Yo cuidé mucho a mi esposa. No quería que nadie me la mirara. Es su evaluación de su obra bueno. Y nadie se puede meter en eso. Eso es su proceso de evaluación de obras buenas y malas. Hay obras que a la propia consideración de uno son buenas y malas. La segunda es la cantidad de veces que cada defecto se manifestó. Entonces, si yo tengo
Por ejemplo, en esta existencia yo me porté con mi esposa, digamos que tuve 3 matrimonios, voy a poner así, por ejemplo. Y en esta existencia a esta mujer la grité 6 veces y a esta la grité 30 y a esta la grité 4 nomás. Listo. Grité a una mujer 30 veces. Estoy poniendo ese ejemplo, pero aplica para todas las formas de ser. Entonces el número de veces digamos 30. Y el último proceso es, la última evaluación es si hubo fuego. O sea, si se trabajó en la parte sexual para invertir el proceso de sacar la energía, sino para invertirla dentro de sí mismo. Con este, la ley hace una evaluación final y es, listo. Esta alma que uno escasamente alcanza a imaginar, para uno esto es todo, ¿no? Pero realmente cada alma de nosotros lleva miles y millones de años en un proceso. Según toca estudiar eso, pero se dice que cada alma tiene 324.000 cuerpos físicos. Y cada espíritu, cada... Hola, lo siento, Hola. no pude llegar antes. Tranquila. Hola. Cada espíritu tiene 3.000 almas. Gracias. 3.000 veces puede tener un alma. O sea, un proceso de ensuciar el alma. No, de ensuciar el alma. O sea, de un paquete energético para ensuciar antes de tener que volver a limpiarlo. Sí, o sea, otra vez. Digamos que esta energía al puro comienzo está totalmente inocente. Empieza el alma número 1. Y esa alma número 1 tiene un montón de existencias en minerales, plantas, animales y 108 existencias humanas. Y vuelve y pasa a otro tipo de animales, plantas, minerales y vuelve e inicia otra. Entonces esta es una 3.000 veces puede hacer eso. Imagínense la franja de tiempo que uno tiene es muy limitada en la mente. Eso da un total de 324.000 veces que va a morir uno físicamente. Es que uno de verdad puede llegar a entregarse a la muerte en paz. Es que uno, o sea, a mí me pasó porque yo en este estudio un tiempo. Y hasta que no me pasó en una experiencia astral, yo estaba en una experiencia astral y llegó alguien y me apuñaló. Y en ese momento yo dije, ay, bueno, está bien, vámonos. Y me dejé caer. Y dije, bueno, o sea, vámonos. Dejo este cuerpo. Y lo hice en una paz total que dije, está bien, o sea, ¿qué es lo que sigue? El rollo que es, sinceramente, que uno toma ese pedazo de instante de muerte con un terror total, porque no entiende que todos los yoes se están aferrando a la posibilidad de sentir placer, de dejar este deuda pendiente, qué voy a hacer con la casa y el coche y las llaves, y no dejé la clave de las cuentas y la clave del email y cómo se van a repartir la plata, y entonces no le dije al otro dónde estaba el tal cajón, tal, y de todos los yoes están ay, no puedo y no terminé y esto me quedó pendiente y a mí me faltó hacer este viaje y todos los días, pero cuando uno se deshace del ego, todo eso queda libre. Por eso es la invitación al proceso de muerte. Entonces esto se hace un proceso, la ley, que hay varios seres que se dedican a estos procesos de ley para toda la humanidad. Uno los puede conocer, inclusive puede ir a hablar con la ley. Aquí se enseñan ejercicios para ir a hacer negocios con la ley en algunos casos, porque hay muchos procesos de estos. Por ejemplo, por ley, en algunos puntos de estos uno puede llegar a tener un compromiso de perder un cuerpo físico en cierta edad, y eso se puede posponer 2 o 5 o 10 años. Si yo voy a morir en cierta fecha, y si yo estoy haciendo un trabajo consciente, pues yo hago un negocio, hago cierta oferta de voy a hacer este esfuerzo por los demás y hacer este trabajo de mi energía, y pospongo 2 años o 5 años, porque es que esto no es mucho, sinceramente. Que una persona muera o no es un compromiso de ley, pero alargarle la vida a una persona si hace un trabajo dentro de sí mismo no vale. Pero si esa persona alarga la vida por un montón de miedos de que es que no he terminado de pagar el coche, es que le quiero dejar la casa a mi hija, o sea, eso es
no tiene la mínimo peso para negociar, posponer un compromiso. Entonces, después de este proceso, la ley dice, saca dos cosas. Primero, un diseño de personalidad para la siguiente existencia. O sea, si esta persona, digamos acá, vamos a poner un ejemplo, este yo maltratador de esposas es un yo. Yo lo tengo, por ejemplo, habita dentro de mí. Entonces, como yo tengo ese yo maltratador de esposas y vine en formato, en un organismo masculino esta vez, voy a ponerlo como masculino. Entonces la ley dice, bueno, vamos a ponerlo la otra existencia como una mujercita, por ejemplo. Entonces la personalidad va a ser esta personalidad para que estos hombres o estas otras almas que sufrieron eso le hagan cariñosamente sentir a ella esos 30 insultos los va a tener que recibir. Entonces la ley define ese diseño electropsíquico y lo que se llama karma y dharma, que son todas esas escenas y esos compromisos con los que se va a encontrar, porque cada día de la existencia uno se encuentra con personas con las que tiene compromisos. Es más, la vida de uno sinceramente es un montón de compromisos reocurriendo. Aunque uno ahorita no alcanza a imaginarse, pero sinceramente esta existencia es una fotocopia de varias existencias que están ejecutándose procesos de compromisos de ley. Cuando yo me encuentro con un maltratador, se está haciendo simplemente se está cumpliendo una deuda, se está pagando. Y como el cobrador, digamos el maltratador está cobrando, está escribiendo que vuelvan y le tengan que cobrar. Lo que pasa es, si me permites un apunte, así nunca se acaba el karma. Así no se acaba. Si yo sigo siendo el verdugo, Claro. nunca No. Y las víctimas, que serán mis verdugos, vuelven a crear karma. Por lo tanto, no las acabamos ni con Dharma ni con nadie. crece y crece y crece. Por eso, normalmente los juicios de esto, que no son malos ni buenos, es que el alma estaba en un estado y ahora está más gorda, no está más mala. Bueno, nosotros podríamos de cierta manera en un estudio calificarlo de más mala, pero está más gorda, tiene más yoes. O sea, el maltratador aquí tenía 20 maltratos, es un ejemplo, y terminó con 30. Pero nunca se acaba entonces ese ciclo Así, de ¿no? maltratar y sin maltratar. Si uno no despierta, no, simplemente Vale. está mecánicamente creyendo que vive, creyendo que tiene libre albedrío de decidir, dice qué hago y qué hago, qué no hago, creyendo que decide, cuando realmente cada persona que se encuentra lo va a hacer vivir una experiencia de un compromiso y se repite el compromiso. Entonces aquí la persona ya está destinada a tener una serie de parejas que lo van a maltratar. Claro que esto es delicado, ¿no? Porque esto si se vuelve solo intelectual, entonces la persona dice, la primera respuesta ante un maltratador es, bueno, se lo debía, usted tenía que vivir eso, y eso lo vuelve a un fanático, fastidioso, molesto. Esto sirve para que uno vaya e investigue adentro y diga, bueno, ¿cuál es el compromiso que yo tenía con mi esposa? ¿Hace cuántas existencias yo he hecho y qué le he hecho y qué hice y cómo empiezo a pagar eso? Porque si yo empiezo a pagar esto y esto y esto, borro esto. El que paga este compromiso se libera de esto. Ya inclusive el método lo que se quiere explicar acá es que la gente en la siguiente existencia no venga en forma humana, se libere. Entonces, después de que aquí estas 48 horas se hace este proceso, de todas maneras, la ley le dice a la mamá, aquí al padre y a la madre, le dice a la madre, dice, porque la madre está por encima inclusive de la ley, y aquí hay una autoridad suprema, a ver si se interrumpe ese proceso o no. Si la madre, por una circunstancia que yo en este momento no les puedo decir porque no lo conozco, simplemente por ley se determina, no, el cuerpo físico está en buen estado, esa persona vuelve acá y va a completar su misión. ¿Estás hablando del padre biológico? No. No, me refiero al Padre Supremo de la Claro. Sí, y a la Madre que es la
otra parte que es la sustancia, Ya. la naturaleza, nuestra sustancia interior, el gran vientre donde nacen todas las cosas, que es nuestra misma sustancia interior. Entonces la madre dice, ¿sí o no? Si le dice, sí, listo, desencárnelo, tiene 24 horas para cortar ese cordón de plata, que es este cordón que une cada una de estas partículas acá, entonces lo corta acá. Y este cuerpo inmediatamente empieza un proceso de descomposición. Mientras tanto, el cuerpo no ha empezado el proceso de descomposición. Cuando lo corta empieza. Si no, la persona viene y tiene ciertos recuerdos. Por eso ustedes leerán que cada persona que está en una experiencia cercana a la muerte, cada persona vive su viaje. Viene y cuenta que el túnel, que yo vi luz, que yo hablé con Jesús, que yo estuve en un estado en el que no existía nada, que tal, o que yo vi el infierno, o que yo pasé por yo no sé qué. Cada persona viene y recuerda un poquito. Hay muchas personas que viven estas experiencias y vienen con tremenda misión y dicen, no, yo tengo que toda la humanidad tiene que saber esto y voy a escribir un libro y escriben libros. Y son súper ateos y llegan y dicen, no, yo ahora entiendo que Jesús, que Dios, que tal. Ya cada persona, por algún motivo que uno ignora, vive esa experiencia. Y si le alargan ese pedacito, se define listo, que esa persona venga es por algo. Y esa persona viene, entonces no pierde el cuerpo físico, se hace esto, pero la persona continúa y vive un pedazo de su experiencia, pero inevitablemente va a morir físicamente. Pero algo ocurre y ese ser, cuando viene, puede que impacte a la humanidad de alguna forma o no, porque hay muchas personas que después de una experiencia cercana a la muerte tienen una transformación absoluta de sus vidas. O sea, cuando uno está cerca a la posibilidad de perderlo todo, tiene un replanteamiento de su vida terrible. Viene, ahí sí viene y dice, mi familia, los negocios, o sea, todo esto yo le he dado esta importancia, pero realmente las cosas ya no son iguales. Los negocios no son tan importantes, todo es así, y empieza otro proceso. Entonces eso es un choque. Y ese choque puede ser muy conveniente para el despertar de una conciencia. Bueno, entonces esa es la muerte, ese es el proceso de la muerte física, que es este. Después de que, cuando se corta, hay tres opciones para esta alma. La primera opción es, si esa alma tiene otra oportunidad, o sea, está entre las 108, o sea, está en las 107, 105, 150, entonces va a retornar. Entonces ya tiene que dar su personalidad, su idea, sus almas cercanas ya existen en el futuro y va a venir a encarnar, entonces nace ahí alrededor de sus seres, de sus almas familiares. La otra opción es que no tenga, o sea, que termine el proceso de 108, entonces viene la muerte segunda, y ya lo voy a explicar. Y la tercera opción es que esa alma o ese ser haya empezado a trabajar en el fuego, o sea, haya empezado a trabajar en el sexo para crearse a sí mismo, entonces tiene cierta capacitación o cierta orientación para en la siguiente existencia terminar el trabajo de la autorrealización, o sea, liberarse totalmente. Porque si ustedes miran, pues somos 7.000 millones de humanos, todos en una línea de nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, y algunas almas están en un punto en el que pueden acercarse a liberarse, o sea, volverse o encarnar el maestro, que es este curso es encarnar la divinidad, encarnar el ser, para servir a los demás en ese proceso y liberarse de este curso, porque el planeta es un laboratorio, un curso, en el que el curso es volverse humano, tener los sentimientos humanos, tener cuerpo humano, tener mente, tener toda esta apariencia de que esto es verdad, creer que el intelectualismo que la mente es lo más supremo, creerse toda esta historia temporal, que esto es como si lo hubieran hecho en plastilina de verdad, o sea, todo este planeta está hecho en una materia temporal que se va a desvanecer en un momento. Entonces, todo el curso del planeta está hecho para que uno se crea
y viva esta difícil experiencia de deshacerse del materialismo. Entonces tiene esa capacitación si trabaja con el fuego y viene otra existencia que generalmente en esa existencia, debido a que ya se ganó con sus trabajos, entonces tendrá acceso a cierto conocimiento que le permitan seguir despertando la conciencia. Hay una cosa importante y es que si esta persona trabaja en el fuego, significa que quitó algunos de sus defectos de su vida y se limpió. No escuché la última frase. No escuché la última frase que dijiste. Hay un detalle importante y es que si esta alma, o sea, si este ser trabajó en el fuego, significa necesariamente que algo murió en él, o sea que eliminó algunos defectos. Cuando una persona elimina un defecto, viene en la siguiente existencia con esos valores innatos. Ustedes lo verán cuando un niño, por ejemplo, hay niños, ustedes lo pueden ver mucho más fácilmente en los niños porque los niños no tienen el que irán ni la vergüenza, sino si un niño le quiere pegar a la mamá, le pega. Y le pega. ¿Qué es eso? Pues un yo violento golpeador de mujeres y le pega a la mamá, o le pega al papá en la cara y le pega y le da. Miren eso, ahí está simplemente como el niño no tiene la pena y la vergüenza, pero de adulto le pega en la mente. El adulto, el maltratador de mujeres, le pega o la ahorca a la mujer en la mente antes de hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Porque la cárcel, porque es que dirán y después me acusa y después pierdo plata y después no. Entonces son otros yoes que no permiten que salga ese yo. Entonces si hay ese proceso de limpieza, lo que pasa es que esa persona viene con cierto nivel de pureza y con cierto nivel de sabiduría innato. Por eso hay muchos seres que vienen después de ciertos procesos con una vibración inexplicable de sabiduría, digamos en cierto nivel, y ya vienen en un estado, en un proceso de avance como para hacer otro trabajo. Bueno, esa es la muerte física. La muerte segunda ocurre cuando llegó a las 108 existencias. La muerte segunda es cuando esta persona termina este proceso y ya no existe esto, ya no existe esta posibilidad. Ya no puede venir a retornar. Entonces, ¿qué pasa? Inicia este dibujito que le acabé de hacer acá explicativo y es esa suma de elementos energéticos ingresan a un estado o quedan en un estado porque realmente cada pedacito de ese ya está en un estado que se llama el estado de condición o el estado el infierno. Eso que nosotros llamamos de infierno en las religiones y tal es un estado de condición o de presión o de... yo creo que la mejor palabra es prisión. Entonces ese ser es consecuentemente encarnado. Hay una conferencia donde se explica esto más en detalle, pero es secuencialmente encarnado en una serie de animales involutivos, plantas involutivas y minerales involutivos que están conectados con las infradimensiones del planeta. Me explico más claramente. El maltratador de mujeres que yo dividí acá, ya se terminó el ciclo y ya no hay posibilidades de que alguien venga a maltratarlo. Ya terminó ese ciclo. ¿Ciclo se refiere a las 108 encarnaciones? Sí, terminó las 108. Entonces digamos que ¿qué pasa con ese yo? Estoy hablando de uno de los miles de yoes. Ese yo ya no hay quien le cobre. Ya se pasó, terminó la posibilidad de que se recupere, o sea, de que pague, de que alguien le cobre. Entonces ese yo entra dentro de las infradimensiones del planeta y se amarra y se conecta a los minerales sumergidos que están más lejos de la luz del sol. O sea, dentro del planeta, aquí está el solecito y aquí están todos los minerales y un montón de sustancias que están sujetas a una tensión y a unas temperaturas mayores que la superficie, donde no llega la luz del sol. Aquí no llega la luz del sol. Entonces, ¿qué pasa? Que ese yoecito es como todas las sustancias energéticas tienen cuerpo físico secuencialmente, ¿sí?
Entonces, imagínense ustedes que ese yo es conectado, digamos, a un animalito primero, después a una planta involutiva por allá en un pantano de descomposición, y después es conectado a unos minerales, al cuerpo de los minerales que están sumergidos en el planeta, sujeto a esas tensiones físicas. Entonces, imagínense ustedes que su atención se divide en miles de partes, a sentir un poquito ese maltratador cómo se va desvaneciendo. Por eso el infierno el Dante lo muestra así, de esa forma dramática, como seres que están derritiéndose, seres que hacen una cosa que otra y tal. Es porque cada pedacito de nosotros está en un estado de descomposición natural y mecánico, para que se libere y quede nuevamente inocente, y entra el segundo ciclo, vuelve a minerales, plantas, animales, y vuelve el ciclo humano. Eso es lo que pasa con la muerte segunda. Entonces eso es lo que llama el infierno, que no es lo que uno cree. Si uno solo tiene ideas de lo que es el infierno, uno interiormente o internamente puede pedirle al Padre que le diga, bueno, yo quiero entender ese rollo del infierno porque tengo miedo. Esto lo digo con un objetivo, y es que este trabajo de liberación no se puede hacer motivado por el miedo. Si uno cree que por miedo, entonces no voy a hacer esto porque no quiero caer en el infierno, no le funciona, no prende. Esta motivación de despertar y de liberarse incluye eliminar ese miedo e eliminar todos los miedos. Bueno, y la tercera muerte, que es la muerte que se propone en este trabajo consciente, es la muerte psicológica. Entonces, la muerte psicológica implica un primer paso de despertar el observador. O sea, es un esfuercito que se hace las primeras semanas y meses cuando uno conoce esta enseñanza. Es un proceso de empezar en cada instante a ser capaz de observar lo que pasa entre mí. Eso es un trabajo que hay que empezarlo en este instante. O sea, el que estas enseñanzas le vibran, no hay que empezarlo mañana ni más tarde, sino hay que empezar en este instante. Yo qué siento y qué pienso, y por qué en este instante estoy poseído por el miedo, en este momento estoy poseído por esto y por esto y por esto, porque cada instante uno está poseído. Les voy a decir algo que puede sonar chocante, pero uno el 100% del tiempo está poseído. O sea, eso de que uno crea que a veces está poseído por la ira y me poseyó un demonio de la ira, siempre uno está poseído, siempre hay un yo subjetivo usando la máquina. Así que el trabajo se vuelve a descubrir cuál es, no es ¿será que esto es un yo o no es? El trabajo es cuál es el elemento subjetivo que está posicionado entre mí, y cómo lo elimino, o lo limpio, o lo mato. Esa es la palabra, el cómo. Está el tema. Ahí vamos a ver esa parte. Entonces resulta que para poder entender esto voy a devolverme un poco. Esto no lo dice el tema originalmente, pero me parece muy importante. Recuerdan que yo les dije que la máquina funciona de esta forma. Hay un ingreso de información por los 5 sentidos, ¿sí o no? Adentro del alma, esto es el aparato que yo estoy llamando alma, esto no es el cuerpo. El alma coge esa información y ocurre un proceso que lo voy a llamar impresión. ¿Qué es la impresión? Se imprime, como se imprime un film, como se imprime una película. Hay una impresión interior, y la mente hace un proceso, y el sentir hace un proceso. Entonces voy a explicarlo con algo sencillo acá. Digamos esto. Miren, yo les muestro esto, y esto está ocurriendo en este instante. Cuando uno ve un paraguas, inmediatamente la mente va allá al pasado y dice, ¿qué es eso? Inmediatamente eso es un paraguas. Mire, solo observar y calificar ya es un proceso mental.
¿Y el sentir qué es? ¿Bonito o feo? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Tengo miedo de mojarme o no? ¿Sí? Ahí está el proceso mecánico de la mente. O sea que, pero si yo no les mostrara esto, entonces no podría haberse impreso esa imagen adentro. ¿Sí me siguen? Esto está pasando todo el tiempo que tenemos los ojos abiertos. Y todo el tiempo esa energía usada en la comparación, en la clasificación, en el sentir, en tal, está regrabando los dioses, regrabando, o sea, realimentando el yo. Sí, por ejemplo, inclusive con esto que les estoy mostrando aquí, la próxima vez que vayan a salir, tienen un argumento más para ver si de pronto va a llover o no, entonces llevan el paraguas, porque ya acaban de darse cuenta que lo vieron una vez más, por este momento que se los estoy mostrando. ¿Sí me siguen? Bueno. Entonces esto trae, voy a hacer este dibujo para que ustedes se acuerden, dos tipos de trabajos supremamente importantes. Este es, ¿cómo impido que se siga registrando mecánicamente dentro de mí? Y segundo, ¿cómo limpio lo que ya se ha grabado? Son dos cosas. ¿Por qué? Porque si uno sigue grabando todo el tiempo lo mismo, entonces no hace nada. Y por otro lado, si yo impido este ingreso, pero no limpio lo pasado, pues siempre vienen los recuerdos. ¿Sí? Entonces son dos trabajos. El uno es cómo entonces pongo suprema atención a la información que me entra por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, para ver que no se vuelva un registro mecánico. Esta impresión o el registro alimenta el yo y es el yo, es el mismo yo, es el mismo ego. Cada impresión que yo grabo es el mismo ego, porque nuestra energía somos nosotros mismos en un estado, ¿sí? O sea, el yo maltratador de mujeres es una parte de mí, no es la totalidad de mí. Digamos que si yo soy este muñequito, ese maltratador de mujeres es una partecita de mí, es esta. Y se manifiesta varias veces en esta. Solo es que una mujer, mi esposa, salió con un chico y la vi tomando café, me incendió, y cuando llega a la casa, es que usted, ¿qué tal? Ya la estoy maltratando. Eso habita entre mis hijos. Si yo la veo tomando café con otro, la mente inmediatamente, según otros yoes, ¿no? Entonces esa empieza la confabulación, ¿no? Seguro que le está pidiendo, seguro que está hablando, es que uno no puede dejar a las mujeres solas un ratico, es que juegue, es que tal. Todo el drama interior, la charla interior, tal, callado, y no le hace show porque le da pena. O sea que es otro para observar, el yo de la vergüenza. Me da vergüenza ir a hacerle el show enfrente del otro, entonces me quedo callado, pero la observo, me lleno, pienso lo peor de ella, ya me imagino que no es la primera vez, sino que es yo no sé cuántas veces, va a ver lo que le voy a decir, esto no me lo vuelve a hacer porque es que yo soy un macho, etcétera, etcétera. Entonces miren que ese yo usa otros yoes y se está alimentando y alimentando y alimentando. O sea que detener la impresión y transformarla es fundamental en dejar de engordar el yo. ¿Y cómo hago para dejar de que no se me grabe eso y que no procese esto? Porque estoy hablando de esto, digamos, del proceso mental y el sentir que es. Pues me da rabia, es injusto, me dan ganas de cobrarle, esto no, injusticia, odio, ganas de asesinar al otro también. O sea, un montón de cosas adentro que son, porque estoy en un estado de absoluta identificación. Ese es el estado de identificación. Es darle valor a la escena y alimentar el yo. Después de esa pequeña franja en la que vi y esa impresión entró, se fundió dentro de mí, entonces sale el resultado que es una palabra y las obras. Consecuencia. Sí, esto ya es la cristalización de mi mundo interior. Por eso lo que el hombre tiene adentro son sus palabras, se manifiestan sus palabras y sus obras. Este es el fruto del hombre. Si el hombre está por dentro condicionado, pues entonces sus palabras y sus obras no pueden ser más que el resultado de su condición interior. Cuando el hombre limpia su estado interior,
sus palabras y sus obras cambian. Listo, entonces sigo con las dos cosas. ¿Cómo? Voy a explicarles. La muerte psicológica, entonces, ¿cómo hago para interrumpir una impresión? Para eso, específicamente les voy a decir que todo pensamiento y toda emoción interior es sustancia. Es una sustancia. Es que no le hemos dado el valor. Sinceramente, un humano cree que un pensamiento es un pensamiento, viene y se va y ya. Pero miren, ¿cómo será a qué nivel que ustedes pueden hablar con el maltratador interior? Hablar con esa sustancia, es una persona. Cada yo dentro de nosotros es una persona que puede hablar. Y uno lo puede entrevistar, inclusive en cierto desdoblamiento puede entrevistarlo y preguntarle: ¿y usted por qué se alimenta? ¿Y usted por qué siente esto? Y llegar a conocerlo más, pero se requiere un montón de trabajo para ser capaz de desdoblarse a ese nivel de hablar con él. Por ahora, el primer trabajo es identificarlo. Entonces, partiendo de que todo pensamiento y toda emoción es sustancia, cada vez que yo tengo una impresión, o sea, observo tal cosa, voy a coger el caso del maltratador. Si yo veo a mi esposa con otro hombre, eso ingresa acá y se pone aquí como una foto, para que todos mis habitantes interiores miren. Todos miran, pero solo a los que les interesa, ¿sí? Más específicamente, digamos que yo tengo un comedor de hamburguesas, ese no le importa esa foto, ese está en otro rollo, ese está en pausa, ese está contando el tiempo que no come hamburguesa. Cuando pasa un mes que no come hamburguesa y le pongo una foto aquí de hamburguesa de McDonald's o de ¿cómo se llama la otra? Burger. De Burger King, el maltratador de mujeres está durmiendo, está esperando, callado, pero diga: llevamos 30 días sin comer hamburguesa, ya es hora. Así es dentro del mundo interior de uno. Entonces, cuando le pongo esta foto de la esposa con el otro amigo, estos salen y hacen junta. Esto es como una junta dentro de una empresa, hacen su vuelta y yo soy el que permito que esto pase o no. Cada vez que yo permito que esto pase, la sustancia se va alimentando, ¿sí? O sea, más voy a tratar. Cada instante yo puedo gastar energía divina. Cada instante de mi vida yo tengo energía divina para gastar. Si yo me pongo a pensar en lo peor de ella, por ejemplo, seguro que no es la primera vez que lo está haciendo. Estoy haciendo una conexión con energía divina entre mi confabulador de ideas y el maltratador. Hoy los engordé, los uní, los comprometí. Otro pensamiento, por ejemplo, el machista. Me vio la cara de idiota, esto no me lo vuelve a hacer nunca más. Estoy gastando energía divina pensando, de forma que el día, cuando ella llega a la casa, es un monstruo el que la está esperando, pero un monstruo. No solo es el de ¿con quién estabas? No. Menos mal llegó, ahora sí vas a ver quién soy yo. Por ejemplo, podría ser. Son todo, o sea, esa energía se condicionó y en ciertos casos llega al asesinato. Así es. O sea, en cierto momento de ira total, por ejemplo, solo es que la mujer se ponga rebelde y comience a pelearle y se le alborota a otro yo que lo tenía por allá, más escondidito, el de la violencia física, y le mete la mano, por ejemplo, la golpea. Y ella no se deja y entonces de pronto viene y el macho llega y se eleva más y asesina. Bueno, teniendo presente que cada pensamiento es una sustancia y que cada sustancia nueva, o sea, en el presente, es un conector entre varios aspectos de mí. Entonces el primer trabajo para yo dejar de construir yo es observar todas las conexiones que yo hago entre mis diferentes pensamientos. Observar para no conectar. O sea que lo más importante aquí es encender, voy a dejar este ojito acá. Lo más importante es observar, prender la atención al mundo interior. Cuando yo prendo la atención al mundo interior, yo soy capaz de no conectar. Voy a simularlo, ¿sí? Digamos que yo vuelvo y paso y estoy en suprema atención de mí.
Yo vuelvo y paso y veo a mi esposa con el otro. E inmediatamente yo siento, ¿será que es la primera vez que lo hace o no? Ya, y observo y digo, ¿y yo por qué estoy pensando en lo peor primero? Porque para mí lo primero es lo peor. Terrible como soy, qué mal pensado soy. Y además, ¿qué importa si es la primera o 10 o lleva 10 años viéndose con ese man? O sea, estoy sumando, es que si es uno, es una falta más grave que 10. Ay, hay un concepto de cantidad. Claro, porque si me la ha hecho 10 veces, mi yo macho se puede sentir mucho peor. Esa es la comprensión. Mire que ahí estoy haciendo un proceso de reflexión. Este es el corazón de la muerte psicológica, la reflexión. Este es la atención, es prender el foquito y poder mirar qué parte de mi mundo interior está mirando. Y es, claro, el machista se está poniendo de acuerdo con el confabulador y el golpeador y el asesino la ahorcó mentalmente. Y todo esto está pasando entre mí. Ahí es cuando uno se conoce a sí mismo, por eso este curso es conocimiento de sí mismo. Ahí uno dice, wow, yo sería capaz de ahorcar a mi esposa. Wow. Lo pensaste, sí. Si lo pensó, existe dentro de sí mismo. Solo es que le oprima el botón adecuado para que la ahorque. O sea que yo tengo, cuando uno conoce eso, dice, wow, tengo que limpiar todo esto. Bueno, si quiere, ¿no? Entonces para eso toca observarlo, y el primer trabajo para dejar de crear y crear es observar y no guardar más. Entonces yo puedo mirar todas estas conexiones que acabé de simular y miro por ejemplo que me siento mal, mi orgullo herido de machista, el macho dice, ay, ¿cómo me siento de mal? Si me estuviera poniendo los cuernos me sentiría terrible. Es un ejemplo. Entonces ahí observo, bueno, eso es puro orgullo. ¿Me siento superior? ¿O es que me siento la gran cosa? ¿O qué pasa? Es mi prestigio, es mi estatus o mi idea de que yo soy. Se ve ofendida. Bueno, entonces, observar eso, solo observarlo, cambia la totalidad de la existencia. Solo observar, ni pedir muerte, ni nada. Solo observar eso. No se imaginan, solo observarlo, el siguiente día ya son diferentes. Porque es que la segunda vez que vuelva a pasar eso y uno observa por primera vez todo esto, la segunda vez ya no va a ser igual. Para asesinar a una mujer es necesario que pasen muchas veces esto, ¿sí? En muchas existencias. Sí, así como el golpeador de mujeres o el violador, uno no es violador de la noche a la mañana. El violador lleva muchas existencias molestándola, mirándola, hasta que la invita a tomar. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El violador de mujeres, en una de las fases es cuando yo invito a tomar a una mujer alcohol. No se ve, no se nota, pero si yo la estoy invitando a que se meta dentro de su cuerpo una sustancia que la hace perder su conciencia, es porque yo puedo usar más fácil de ella. Pero yo no lo veo como un violador, ¿no? Pero ahí está. Cada momento, así es el yo. Va por etapas. O sea que estas conexiones tuvieron que haber ocurrido muchas veces como para que yo llegue a asesinarla físicamente. Cuando yo interrumpo este proceso de conexión, cuando vuelva a ocurrir, ya yo no voy a ser tan violento porque yo ya encendí mi conciencia, yo ya soy consciente de esto, solo con verlo, y yo automáticamente ya no reacciono, sino yo sigo. La segunda vez que me vuelva a ocurrir, ya puedo ver más profundamente y digo, wow, viene otra vez. Es que ya uno ya está tan alerta que dice, wow, escena de celos. Por ejemplo, la esposa está a las 9 de la noche con WhatsApp, ahí en la cama. Otra escena de celos. Viene, se percibe y empieza la mente con quién estará hablando. Pero esta no es la hora de hablar. Yo no hablo en la cama a esta hora. Yo sí respeto, ella no respeta. ¿Será que le digo o no le digo? Es que etcétera. Todo ese rum. Pues estoy cogiendo ese ejemplo, pero podía coger cualquier cosa y ustedes ya me van siguiendo. Porque todo funciona psicológicamente entre conexiones. Son sustancias sujetas a otras sustancias. Entonces, interrumpir ese proceso con reflexión,
conocer es el conocer. O sea, si yo observo y reflexiono, reflexionar es meterle una luz a nuestras oscuridad. Miren, cuando uno, todo este proceso normalmente se pasa y uno no se da cuenta, ¿sí? Pero cuando uno enciende la vigilia dentro de uno y empieza a observar, a estar atento, lo que pasa, lo que hace es que es esto que voy a dibujar acá, que es medio raro, pero es el foquito de la suprema luz interior, está dando unos rayitos de luz a nuestra oscuridad. Eso es permitir que Dios habite en mí. Eso que yo llamo Dios empieza cuando uno acepta que uno está en un estado condicionado, es capaz de detenerse, estar adentro de uno y de decir, wow, yo sería capaz de golpear a mi esposa por yo me siento esto, yo me siento. Esa es la penetración de Dios en uno, continua. Al punto de que si yo hago suficientemente esto de verdad, con un juicio como 1 hora o 2 horas, cuando llega la esposa a la casa, yo le puedo decir, hola mi amor, ¿cómo te fue? Genial. Ni le pregunto. Es más, si me puso los cuernos ni me importa. ¿Saben por qué? Porque cuando uno le pone los cuernos y está trabajando juicioso sobre sí mismo, semanas y meses antes se entera por dentro. Ni siquiera necesita saberlo afuera. Porque cuando uno es serio, juiciosamente con la esposa, por dentro le dicen, su esposa va a estar en un proceso de tentación y no va a pasar. Y toca vivirlo y todo bien. Y no pasa nada. El temor de uno y la posesión y el machista y el estilo otro. Cuando eso se desvanece, está en paz. Es más, sinceramente la ve como un proceso natural. La puede acompañar, inclusive la libera, porque si la mujer está en ese proceso de liberación, pero está aterrorizada, ¿qué va a hacer este man? No lo puedo alejar, y las cosas, y la caja del coche, y la... No. Pero si ese ser es libre con otro y quiere estar en paz con otro ser, yo soy él que no permite ese fluir dentro de ella. O sea, si yo despierto la conciencia, le ayudo. Bueno, mi amor, cuando quieras hablar de cualquier cosa, tranquila. Le da espacio hasta que ella puede decir tranquilamente, no, es que ya algo pasó y no quiero un tiempo. Mi amor, tranquila. Tómatelo. Pero para eso no tiene que existir esto. Es la comprensión, porque la reflexión se vuelve comprensión. Y en estos estudios yo he llegado, esto es personal, la comprensión es igual a amor. O sea, cuando yo comprendo completamente al otro ser, ya no me separo de él, sino hay una integración. ¿Sí? O sea, si yo digo, esa persona tiene miedo, o sea que yo tengo miedo también. O sea, yo lo uso, yo tengo miedo, o sea que tú eres parte de mí. Entonces ya los dos hemos sido miedo, pero yo cambio el miedo, ya estoy integrando eso que estoy viendo dentro de mí. Ya no hay separatividad, ya comprendo, porque si yo comprendo mi estado de miedo, ya comprendo el estado de miedo de la otra persona. Entonces ya no es una persona, uy no, terrible estar tan poseída por el miedo, uy no es. Yo sé lo que es ese miedo, ya no te desprecio, ya no eres diferente a mí, ya somos uno. Entonces yo integro a cada persona del planeta con ese proceso. Y ese es el mismo amor, pero hay que hacer un esfuercito y eso es reflexión. La única invitación de la muerte psicológica es prender la luz de la conciencia, la luz de la observación y reflexionar ante todos esos pensamientos, todas esas emociones que vienen. En otras conferencias se va a explicar un poco más, porque es que hasta ahora vamos en la segunda, pero en unas conferencias más se va a explicar más todo este enredo que tiene nuestro ego, porque básicamente son 5 niveles de funciones en 7 planos. Ahorita se puede ver como medio raro, pero cuando uno le va cogiendo, ya logra identificar, esto es del orgullo, esta es una ira. Si por ejemplo un sarcasmo está manchado por un montón de ego, o una ironía es violencia, o una broma es sádica. Entonces cuando uno aprende a leer psicológicamente se da cuenta que dentro de uno está esto y esto y esto.
Y el tercer paso de la muerte psicológica es pedir la eliminación, que para poder entender por qué se le pide a alguien eliminación es un proceso de quitar el orgullo, o sea que va a costar unos mesecitos mientras uno conoce la madre interior o la madre divina. Esto es parte de la divinidad, llegar a conocer por qué la madre divina es la coordinadora del proceso de nacimiento y de eliminación. Nuestra madre interior es a la que uno le entrega el trabajo. Digamos que todos somos hijos, ¿no? El hijo lo que hace es un proceso de despertar, reflexionar, comprender, y la mamá lo que hace es listo. Esta energía liberada la vamos a invertir acá y ella es la que va construyendo interiormente. Y además ella es la que elimina. ¿Qué es la eliminación para entender qué es la muerte? La muerte psicológica es cuando un rayo de luz rompe una conexión. Esa es la muerte. La muerte psicológica es desconectar un aspecto de otro. Es liberar. La muerte psicológica es liberar. Cuando el rayo de luz, que es la observación, la reflexión, la comprensión, entra y rompe una cosa con otra, esa sustancia sutil de que les acabé de comentar se desconecta. ¿Sí? Entonces el maltratador de mujeres ya no es un maltratador de mujeres, son decenas o cientos de partes que cuando ya yo voy mirando, hay un pedacito de violencia, un pedacito de ira, un pedacito de venganza, un pedacito de tal, y uno llega a darse cuenta que ese maltratador de mujeres no nació acá, no es de acá, es de todas las existencias, inclusive el ser. O sea, si uno le pide al padre, el padre lo lleva a ver dónde nació ese maltratador de mujeres, que puede haber nacido, digamos, unas 30 o 40 existencias anteriores, cuando vino los primeros mínimos maltratos, y después se volvió, y se volvió, y se volvió, y se volvió, y aquí, como esta es una réplica de las existencias anteriores, pues aquí se está simplemente evidenciando, y lo hace, y lo hace, y lo hace. Entonces toca hacer una radiografía, que es el segundo trabajo. Recuerda que les dije, lo primero es impedir que uno construya más ego, es esta. Y esta es como me meto a mi mundo interior para limpiar lo pasado. Esta segunda parte no la voy a explicar hoy. Hay una conferencia específica que se llama la meditación reflexiva, y es como yo traigo una escena de mi pasado, como en un laboratorio, la pongo aquí en una hojita. Esto es un proceso físico o mental, en una meditación, y comienzo a desbaratarlo, a desconectar, a descubrir, y empiezo a desconectar y a pedir muerte. O sea, a pedir, yo no quiero más ser orgulloso, yo no quiero más estar vengándome, yo no quiero más esto, yo no quiero estar pendiente de lo que digan de mí, este es el que dirán, este es esto, este es esto. Y ese es el proceso de liberación. La muerte realmente es liberar, es limpiar, esto es limpiar la energía. Entonces ese es el proceso esa conferencia por eso es la segunda, porque cuando uno se familiariza con esa palabra muerte, que es una limpieza o es una eliminación, entonces en este curso tiene una disposición a morir. Miren, como aquí se va a dar un proceso de muerte física, y después de 108 viene un proceso de la muerte segunda, que es toda esta condición se va a desvanecer en las infradimensiones y vuelve una segunda existencia con esa energía limpia. O sea que tarde o temprano ese yo maltratador va a morir sí o sí. Sí o sí va a morir, de una o de otra forma, no es eterno. Una preguntita. Dime. Quiere decir que después de la última muerte física, se puede, o sea, si se ha hecho bien el trabajo, se puede pasar, o sea, se va pasando a la muerte psicológica sin pasar por la segunda muerte. Otra vez, perdón. Sí. No entendí. Ha hablado de tres muertes, ¿no? La física, que es la que ya todos conocemos, ¿verdad? Que es un periodo, es la física. Y el alma, pues, vuelve a reencarnarse en otro periodo, y así como mínimo hasta 108, ¿no? Como ser humano. Si no has evolucionado, si no has aprendido lo suficiente, después viene la muerte segunda, que era supuestamente la del infierno de aquella, ¿verdad? Sí, cuando te pero si por el contrario has ido evolucionando, lo has ido haciendo bien y de alguna forma has aprobado los exámenes, por así decirlo, no vendría la muerte segunda, sino que pasaría a la muerte, o sea, ya estaría sucediendo la muerte tercera, que es la psicológica, que es la de la iluminación. Sí, lo que se estaría haciendo es
inmortalizar el alma. Ok. Porque la inmortalidad, pues no es del cuerpo físico, Sí. sino la inmortalidad es cuando este vehículo energético ya no va a morir, porque como yo ya maté la condición, entonces lo que pasa es que es poseído o posicionado o invadido por el espíritu. Sí, sí. Entonces ya no tiene que morir. Sí, es como si fueran dos caminos. O te vas al infierno por lo malo, o te vas al cielo, entre comillas. Pero no es por lo malo. bueno. Pero no es malo. No, a ver, sí. O sea, me refiero a que esto ya, aquí nosotros, estos seres que estamos acá, hemos pasado por esto, quién sabe, cientos o miles de veces. Sí, pero habremos pasado, pero no deja de ser malo. Sí, pero ¿por qué? Pues coño, porque es de sufrimiento, que es de conciencia, toda esta historia, ¿no? Todo Para eso el se alma. olvida, pero todo eso se olvida. Mira lo importante. Esa es una calificación mental. No Sí, es claro, malo, por inclusive es supuesto. bueno. Es bueno en el sentido en el que esa bajada es la que me permite la subida. Sí, pero Y como eso tú- dura miles de años, ¿eh? Sí, el asunto es que en este mismo momento todo eso ya ha ocurrido y uno sirve en este momento como un marco teórico para que uno, cuando le pida al Padre, Sí. como que la sabiduría y la orientación para ir comprendiendo, más o menos entienda en qué términos se le va a responder, porque a uno le va a responder. Pero ninguno sabemos de esas 108 reencarnaciones en cuál estamos. Todavía no, pero esto es una práctica que pueden hacer hoy, esta noche. Esto es, o sea, hay que hacer un pequeño, yo sugiero por lo menos una media horita o una horita de meditación de lo que quiera, y se le pide a lo que quieran, a Dios o al Padre o lo que sea, y es, por favor te pido que me dejes saber en qué existencia estoy de la 108, por favor. Y hacen el ejercicio del desdoblamiento astral, que lo vamos a explicar el lunes, y lo que pasa es que generalmente a los que lo piden, en cierto momento, de pronto, seguramente a la primera, lo más probable es que no, pero a los que vamos en la sexta, séptima, aparece un pebetero, como en las iglesias, aparece una formación de velas, y entonces las velitas que están prendidas son las existencias que llevan, y las que están apagadas, pues al contrario, las que están apagadas son las que están pendientes. Entonces uno cuenta y mira a ver cómo va, pero aún así no importa que no estuviera en la primera, en la última, porque yo conozco personas, pues pueden ser sus historias, pero que van en la 109, en la 110, en la 111. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a trabajar todo es negociable, porque es que este trabajo es muy escaso que lo haga un humano. Es muy escaso, es muy raro que una persona decida liberarse. Entonces si va en la 108 y pasa una cosa y no pudo, pero esa persona mostró esperanzas de dejar de ser un mecánico, pues se le asigna otro cuerpo. Es que no pasa nada. Viene otra vez, viene otro cuerpo y hace el trabajo y se acerca, porque es que es muy importante que un ser se despierte, porque ese ser, despertar la conciencia de otra forma es volverse un canal de luz. Entonces cuando una persona está cerca a volverse un canal de luz, es muy valiosa para todo el planeta, para este experimento, para todo el universo, porque es muy escaso en este experimento, es muy raro. Entonces cuando una persona presta esas esperanzas, pues otro cuerpo no pasa nada, y finalmente un cuerpo es como una ropa que se pone, vuelve y se la quita y vuelve y se la pone. Entonces ¿qué pasa? Que esa persona progresivamente se la invadía por la luz, entonces de su boca, de su sentir, de su obra, solo va a ser el resultado de eso para otros hermanitos. Siendo un espíritu de luz. Eso es lo que va a servir a otros seres, O sea, porque otros buscamos eso, y uno de estos que viene, que es un Cristo, un maestro, viene y hace ese trabajo. Entonces, es más, dentro de nosotros ustedes ni siquiera saben cuál es su ser, uno no sabe cuál es el ser de uno y qué trabajo tiene, y en un año, en 2 años, en 5, en 10 o en 20 años, cuánto se encenderá para servir a otros. Uno está más o menos en un proceso, pero uno no sabe en qué momento vienen un montón de procesos dentro de uno y se enciende un fuego que lo deja progresar y progresar para servir a otros. Entonces, como conclusión, lo que muere al final de la existencia, de cada existencia, muere la personalidad. Es mi nombre, mi apellido, mis grados, mi estudio,
mis cicatrices, mi piel, mi color de piel, mis conexiones entre las otras almas, o sea, que yo sea papá, que yo sea hijo, que yo sea hermano, que yo sea bueno, que yo me crea bonito, que yo... Toda esa personalidad psicológica muere, el cuerpo físico muere, eso es lo que muere, en cada existencia. Lo que no muere nunca, pues es este espíritu es el inmortal. Y el ego no muere durante las 108 existencias, no muere, sino se engorda. Y al final de las 108 se desvanece, o sea, se deshace mecánicamente para liberar la esencia y que la esencia se vuelva a ensuciar. Y todo eso no se pierde. Todo eso no se pierde. O sea, si una persona lleva 1000 almas, toda esa sabiduría es de ese ser. Por eso uno no sabe quién es, ¿sí? De pronto uno de nosotros en un momento puede hacer este trabajo y se despierta una sabiduría y un poder insospechado dentro de ese ser. Y hay algo que no comprendo. Quiero participar, por favor. Dale, claro. Mira, dices que hay 108 reencarnaciones, ¿no? Mecánicas, o sea, en las que el alma no decide esa reencarnación. Digamos, hay una junta kármica o algo así que decide en qué ser se va a reencarnar. ¿Ah? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Sin embargo, te he escuchado decir, no sé si he entendido bien, que dices, todos nosotros podemos llevar esto viviéndolo miles de veces. No lo entiendo. Por un lado dices que 108 veces, y si a 108 veces no has comprendido, pero si es algo mecánico, ¿cómo tienes oportunidad de comprender? Porque si es mecánico, estás dentro de un engranaje, no tienes oportunidad de decidir tú. Bien, por otro lado, si tienes oportunidad, ¿por qué necesariamente 108? Porque todos no tenemos el mismo camino, ni dentro de ese libre albedrío tenemos la misma opción, por lo tanto, es posible que alcancemos ese nivel de comprensión antes de esas 108 veces. ¿Sí? Total. Bien, ¿por qué tengo 108 oportunidades dentro de un engranaje en el cual se supone que estoy dentro, es mecánico? No soy libre, ¿vale? Y luego dicen, en 108 veces no lo has conseguido, ahora vas abajo de todo, ¿no? Se supone que entonces hay una involución. No acabo de comprender bien el sentido de esa involución. No, bien, si lo he comprendido las 108 veces ya has aprobado, has llegado a nivel, pasas. ¿A dónde pasas? ¿Qué es lo que ya no tienes que reencarnar más? Listo, ya te voy a decir, te voy a contestar paso a paso. De pronto tú no llegaste cuando yo dije que tenemos 3000 almas. Sí. O sea, estas 108 veces va a pasar 3000 veces. Hablas de 3000 personalidades. No, 3000 veces 108. A ver. Van a ser. O sea que yo este 108 lo habría hecho, en este momento nosotros estaremos, por ejemplo, yo no he investigado eso sinceramente, pero digamos que nosotros ya llevamos 1000 veces a hacer este ciclo. Es 108. Y de pronto viene, y solo esto son miles de años. Entonces de pronto vamos a la 1001. ¿Sí? O sea, esto es tan largo, o sea, 324.000 cuerpos físicos se hacen. Yo no alcancé a calcular eso ni siquiera porque yo hice el ejercicio, yo me puse a entender. Y cuando empecé a estudiar eso me di cuenta que esto es un mensaje, esto solo es un mensaje que mi intelectualismo quería llevarlo a los números, pero el gran mensaje es no se preocupe, o sea, no se preocupe. En este momento, en este presente, usted puede hacer algo hoy ya, aquí. Inclusive si estuviera al punto de la 108, no se preocupe, porque el miedo no es un motivador genuino para despertar. Es el amor, es las ganas de servir. Es más, el motor principal de este es poder servir a los demás. Si ese no es, si es yo salvarme, estoy perdido. La salvación, esa fantasía, esa salvación humana que se busca, solo es una aferre del ego. Otra inquietud que tú dijiste del libre albedrío, eso es bien interesante, realmente casi que no existe. Yo te podría decir que el libre albedrío a mi consideración es más o menos el 1% de mis decisiones de este instante, haciendo todo el esfuerzo, el libre albedrío es un muy pequeño porcentaje de este momento. Generalmente yo solo estoy repitiendo y ensuciándome. Sin embargo, todos vamos al absoluto, o sea, todos los seres vamos a la totalidad, nos vamos a integrar en un momento en el absoluto. ¿Qué pasa? Que alguna semillita de estas que somos de pronto va a llegar en un estado de semilla y otro llega en un estado de germinación y otro llega en un estado de planta. ¿Sí me voy a entender?
pero no pasa nada, solo es uno el que califica la diferencia. De pronto un ser de estos nunca logró hacer el trabajo de liberarse en 3000 veces y en todo esto cuenta y no pasa nada. Es un ser que vaya a servir como sea, y si es un mensajero, pues será un mensajero, y si el otro llega a ser profesor, pues llega a ser profesor. ¿Sí me hago más o menos entender? No tiene valor, digamos. El nivel, no que sea mensajero o profesor, sino lo que ha aprendido dentro de ese papel. Es la experiencia. Claro, si yo vivo la experiencia, es que la mente es la que califica, yo quiero ser maestro o yo quiero liberarme para ser. Sí, todas esas calificaciones solo las hace la mente. Bien, pero eso son calificaciones, pero lo importante es lo que yo vengo, mi alma, mi ser, lo que viene a aprender dentro de ese papel, como mensajero o como maestro. Es lo que aprende mi alma. Lo que viene a hacer, la función que ocupa aquí en la Tierra, es simplemente un papel. No, es un papel dentro de la vida. Cuando uno empieza a despertar, exactamente, uno solo es una marioneta. Pero sí tiene una importancia, debería tener una importancia dentro de esas vidas. El aprendizaje que yo me llevo es el bagaje de mi alma. Claro, ¿no? claro. Entonces, parece ser que indistintamente que yo aproveche todas las lecciones o que esté dormitando y no las aproveche, yo tengo que pasar 108 pruebas, ¿verdad? Vidas. 108 vidas para ensuciarse. Es que es necesario ensuciarse. O sea, este ciclo existe porque es necesario ensuciarse. Es necesario que la energía libre se contamine. Porque la única forma de que surja la luz es dentro de las tinieblas. Sí, para comprender. Cuanto más abajo vas, más Entonces, comprendes. no es malo ensuciarse. Sí. Entonces no importa que tú pases 1000 existencias engordando el ego y cada vez en los señores de la ley dicen, está gordito. Como si cogieran un paquete, van engordando. En un momento, por una circunstancia que yo no comprendo, un ser de esos sirve para despertar. Claro. O sea, ya es el momento de despertar. Cuando esa alma gorda, mala, puedo calificar la obra de mala, maldadosa, terrible, de ahí puede salir mucha luz para iluminar un grupo de personas un tiempo, una franja. Entonces de ahí va a salir esa alma que aparentemente por ahora la podemos calificar de perversa, tiene mucha energía que puede iluminar. Bien, ¿cuánto tiempo tiene que estar en la muerte segunda? En ese estado, en el inframundo. Miles de años. Dice miles de años de descomposición. Bien, ¿qué es lo que rompe ese tiempo? ¿Qué es lo que le pone fin a ese tiempo? Es mecánica, es una descomposición mecánica. Pero tiene conciencia. Tiene conciencia de lo que está pasando. Yo, sinceramente, yo solo te puedo decir de lo que yo creo. Solo, yo no te puedo decir la verdad de esa respuesta. Lo que yo siento dentro de mí después de mis reflexiones es que en vez de ser en este momento uno, yo creo en este momento que yo soy uno, soy Cristian. Lo que pasa ahí es que en un momento tú eres miles. Y cada 1000 de esos está sintiendo esa prisión de ser lo que es, ¿sí? O sea, por ejemplo, el maltratador de mujeres está preso dentro de un estado en el que no puede liberarse. Y ahí pasan miles. Y es más o menos una posibilidad de tener que liberarse mecánicamente. Y cuando se libera, es libre pero inocente. Ese es el rollo. Que cuando es inocente ya no tiene la sabiduría. Entonces tiene que volver a volverse malo. Y despertar la conciencia es coger lo malo y volverlo bueno. Cuando hablas de mecánicamente, ¿qué quieres decir? Que esto está dirigido por un montón de seres que se dedican a decir, bueno, esto ya estuvo un tiempo siendo perro callejero, ya sufrió, ya lo golpearon, ya lo pegaron, listo, otro perro callejero. ¿Y esos seres que dirigen la orquesta, quiénes los creó ellos? Son hermanos que ya hicieron un pedazo de recurso y se dedican a ¿Y al primer hermano quién lo creó? Buena pregunta. Yo no lo sé. En todo caso, No sé. yo creo que es Toca que tú lo un experimento que al final uno mismo lo tiene que descubrir, Sí, uno porque es como un regalo que está envuelto en un papel. Sí, es un paquete. Y cuando ese regalo es para ti, pero tú no sabes, tú estás emocionada para saber qué hay dentro, y cuando lo vas abriendo, ¿sí? Abres la caja, abres el papel y después
descubres que adentro está el regalo y recién sabes qué es lo que hay. Si antes no, simplemente tú estás ansiosa, pero eso es para ti. En mi opinión, la muerte segunda no tendría sentido si no hay conciencia. Quizás si no tiene conciencia en ese momento, cree no tener conciencia, sin embargo la tiene. Es como el alma que está pues, dentro de un cuerpo, por ejemplo, Stephen Hawking. Con lo que tiene ese hombre que contar, esa alma está sufriendo mucho, tiene muchas dificultades para transmitir, tiene un nivel de conciencia superior a la media. Bien, y con todo lo que él comprende, lo que él capta, y tiene sabemos, unas limitaciones, esa alma está aprendiendo muchísimo, porque eso tiene mucho tiempo para autoobservarse, Yo creo que es aprendiendo mecánico. Yo creo que ese ser no está aprendiendo, o sea, que esté despertando la conciencia, no. Sus palabras lo indican. Creo que no. Sí, no. Como ser humano, No, es muy pero no científico. como Como alma. conciencia. Es O sea, muy está científico, ¿no? aprendiendo en el sentido de adquirir, o sea, engordando su ego. Él está en el infierno. Lo que él está viviendo hoy en el presente es el infierno. Claro, pero es el infierno, pero le sirve lo que tú decías, está abajo, pero Sí. está aprendiendo mucho. Está en un proceso. Claro, cuando esa alma se libere y termine esta existencia, tendrá un conocimiento, habrá engordado muchísimo su conciencia, habrá despertado mucho su conciencia. Y lo que yo quiero diferenciar es entre el aprender mecánico. Aprender mecánico es adquirir, engordar, y el aprender es la comprensión del defecto, ¿sí? Claro. Sí, la comprensión del estado de condición. O sea, es la conciencia clara y específica en el presente de lo que es todo lo que está ocurriendo. Esa es la conciencia, la comprensión total de este momento. Y podrías explicar brevemente, cuando pasa de las 108, si no tiene que sufrir ese proceso de involución, pasa directamente al fuego, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el destino, por decirlo de algún modo, o la siguiente fase de esa... Cuando un ser despierta es para servir. Entonces cuando un ser o un alma deja de pasar a la siguiente existencia a repetir, lo que hace es esto más o menos, es liberarse para servir en otras instancias. Tú hablas de relacionarlo, trabajar con el fuego, lo asocias a la sexualidad. Sí, O sea, sí. ¿ha tenido que trabajar necesariamente con la sexualidad para despertar? ¿Es el único modo de despertar, según tú? No, son dos cosas. El despertar es un proceso psicológico, pero el nacer es sexual. O sea, son 3 trabajos que se tienen que hacer para la revolución de la conciencia. No es que se tiene que hacer para que... Pero si el alma es que sexual. para que puedas despertar el fuego tienes que comprender el por qué estás aquí, cuál es el objetivo y trascender, ¿no? Que hay una conferencia, que eso se va a explicar en otra conferencia, y un montón de conferencias que vienen más adelante. Por ejemplo, tienes que entender lo que es la evolución, la involución, que es lo que tú estabas preguntando sobre la muerte segunda. O sea, nosotros vivimos en una franja de tiempo. Nacemos, morimos, cumplimos las 108 existencias, y si no pasamos por la transformación, que es la revolución y que es un trabajo sexual, psicológico y de sacrificio, que es un servicio por uno mismo y por los demás, entonces si no pasamos por esa transformación, la esencia nunca tiene conciencia y sabiduría, siempre está dando vueltas en lo que se llama la rueda de samsara. Sí, en un vicio, en una mecánica, y eso es lo que Christian estaba tratando de explicar, que son 3000 veces, ¿sí? Y cuando uno llega al instante de que eso es lo que tú dices, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Sí? ¿Quiénes son esos seres que nos han metido aquí a este experimento? Yo también me llamo que esto es un experimento de seres superiores que nos están enseñando algo y tienen un regalo para nosotros, pero no lo conocemos. Entonces, cuando llega el momento de que el ser uno dice, bueno, ya está preparado, ahora le vamos a dar el mensaje para que trascienda, y te dan la oportunidad, dices, bueno, primero te van preparando, llega el momento que estás preparado y te dan el mensaje, bueno, mira, aquí tiene. Son esas luces que te dan. Sí, tienen que hacer es el trabajo de la muerte psicológica, porque ya tienes todo el material que es el ego, por eso que el ego no es malo, es necesario para que de ese ego nazca la sabiduría.
¿sí? Y porque detrás del ego está la esencia atrapada, que esa esencia tiene un montón de luz, amor y sabiduría. Y cuando tú lo comprendes mediante la muerte psicológica, ese fuego que se libera, ese fuego es el que vas a transmutar con la pareja. Pregunto, ¿por qué necesariamente hablas que ese despertar tiene que llegar a través del fuego, que vosotros denomináis como fuego el sexo, cuando el alma es asexual, según entiendo yo? Yo creo que en otra conferencia en otras conferencias vamos a explicar una parte de la teoría, pero esa respuesta tú la descubres tú sola pidiendo sabiduría. Porque lo que sea que yo te diga va a ser lo que yo he descubierto hasta ahora. Y te estaría castrando tu posibilidad de que tú descubras tu respuesta. Para mí primero para mí, llegar a que la sexualidad tiene que ver con el sexo es un impacto. Después, cuando yo llevo unos años y ya con trabajo he liberado un poco de esa información para que se me suministre internamente, ahora digamos que yo he accedido por un trabajo. Si yo te comparto eso, solo sería mi idea en tu mente. O sea, solo se vuelve una idea. ¿Sí? No comprendo, Entonces, si se tú queda la impresión. haces un poco, y si es una impresión y es una idea, si tú haces un poquito de trabajo de liberar algunos de los aspectos psicológicos y tú pides interiormente de verdad, vas a ser capacitada internamente frente a por qué el sexo tiene que ver con liberarse. Bueno chicos, dejamos hasta ahí.